para tener nuestra segunda presentación en este hermoso día. Amantísimo Dios, que tu morada está en las alturas de los cielos. Estamos aquí, mi Dios, postrados de rodillas, buscando tu dirección nuevamente, pidiéndote, Señor, que nos hables nuevamente, rogándote, mi Dios, que puedas transformar nuestra manera de pensar, nuestra manera de creer, puedas transformar nuestro carácter y hacerlo a la misma imagen tuya. Amén. Por eso, Señor, en esta segunda presentación de este día, te ruego y te suplico, mi Dios, que nos enseñes, así como le enseñaste a estos santos hombres de Dios que quedaron registrados allá en el Antiguo y el Nuevo Testamento, que son un ejemplo para nosotros. Así pues, mi Dios, háblanos, pues todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a comenzar donde tuvimos el estudio esta mañana, y en esta tarde vamos a mirar esta presentación que ustedes miran aquí en su pantalla. Dice: el tercer ángel y la fe del remanente. Cuando nosotros hablamos de la fe, ¿qué pensamos que es la fe, hermanos? ¿Qué creemos nosotros que es la fe? La convicción de lo que se espera. La convicción de lo que se espera. Confianza en Dios. Confianza en Dios. Total dependencia. Total dependencia de Dios. La definición muchas veces nosotros la encontramos en ese libro de Hebreos, en el capítulo 11, donde nos habla de la fe. Y dice el versículo 1: es pues la fe la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de lo que no se ve. ¿Entienden? 11.1, ¿entienden ustedes esas palabras que leímos? Donde dice: es pues la fe la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de lo que no se ve. Muchas veces lo leemos y simplemente decimos: oh, eso es la fe. Pero no alcanzamos a ir más allá de lo que verdaderamente es la fe. Y luego, para terminar, el apóstol Pablo, en la carta a los Hebreos, nos dice en el versículo 6: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que a Dios se acerca crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Cómo va otra vez, hermano? Hebreos 11:6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Así que necesitamos tener fe. Pero, ¿qué es la fe? Vamos a mirar nosotros en esta cita que voy a poner aquí. Vamos a utilizar este librito. Yo no sé cuántos de ustedes conozcan este librito. Este librito fue escrito, originalmente se llama Lecciones sobre la Fe. Y este librito fue escrito en 1890, 2 años después del Congreso de Minneapolis, donde se mandó el mensaje de la justificación por la fe, donde Dios mandó a Alonzo Trevier Jones como a Elliot Wagoner. Y ellos, en este librito que es Lecciones sobre la Fe,
nos va a citar Romanos capítulo 14 y el versículo 23. Romanos 14 y el versículo 23 nos va a hablar de la fe. Romanos 14 y el versículo 23. Dice la Biblia: pero el que duda, si come, se condena, porque come sin fe. Y todo lo que no es de fe es pecado. Así que todo lo que nosotros hacemos sin la fe, ¿qué es? Es pecado. Ahora, cuando nosotros hacemos algo y no tenemos la fe correcta, estamos cometiendo pecado. Y al estar cometiendo pecado, estamos transgrediendo la ley de Dios. Y todo aquel que transgrede la ley no puede entrar al reino de los cielos. Miren lo que nos van a decir estos mensajeros en esta cita de este libro, Lecciones sobre la Fe. Vamos a mirar primeramente qué es la fe y después vamos a ver cuál es la fe que va a tener el remanente de los últimos tiempos en el mensaje del tercer ángel. Dice: sin fe es imposible agradar a Dios. La razón es que todo lo que no es de fe es pecado. Y desde luego, el pecado no puede agradar a Dios. Es por eso que, como afirma el espíritu de profecía en la primera página de la Review del 18 de octubre de 1898, la comprensión de lo que la Escritura quiere decir cuando nos urge a la necesidad de cultivar la fe es más esencial que cualquier otro conocimiento a nuestro alcance. Así que, ¿qué es lo más importante que necesitamos hacer? Cultivar la fe. Dice que ese es el primer y más grande punto que necesitamos conocer. De forma que en lo sucesivo, en cada número de la Review, ofreceremos en esta misma columna una lección bíblica sobre la fe. Primera pregunta: ¿qué es fe? Y luego dice: ¿cómo surge la fe? Y tercero dice: ¿cómo ejercitar la fe? A fin de que todo aquel que lea esta revista pueda adquirir ese conocimiento que es más esencial que cualquier otro conocimiento a nuestro alcance. Por eso es que necesitamos cultivar la fe. A fin de comprender lo que la Escritura quiere decir cuando nos urge a la necesidad de cultivar la fe, es esencial comprender antes que nada qué es la fe. Y luego miren el pensamiento. Dice: de poco serviría urgir a una persona a la necesidad de cultivar la fe si ésta no tuviera previamente una noción inteligente de lo que constituye la fe. Es decir, es como enviar a alguien a que vaya a hacer la obra médico-misionera sin antes él conocer qué es la obra médico-misionera. De igual manera, el apóstol Pablo y aquí los pioneros nos están diciendo: es esencial que primero conozcamos qué es la fe y luego invitar a la persona a ejercitar la fe, a cultivar la fe. Por eso les hacía la pregunta: ¿sabemos qué es fe?
bíblicamente? Miren lo que va a decir. Y la triste realidad es que a pesar de que el Señor lo haya establecido claramente en la Escritura, muchos miembros de iglesia desconocen lo que es la fe. Todos hablamos de la fe. Todos decimos que necesitamos ejercitar la fe. Todos decimos, hermano, ten fe. ¿No es así? Sí. Pero cuando le decimos, hermano, ten fe, ¿sabemos lo que le estamos diciendo? De lo que entendemos, sí. Dentro de lo que pensamos. Pero en esta tarde vamos a mirar exactamente qué es la fe. Sigue diciendo, es imposible, no obstante, que conozcan la definición de la fe. Pero sin conocer lo que es la fe realmente, es decir, puede no haber comprendido la idea contenida en la definición de la fe. Vamos a mirar en este tiempecito que nos queda dos ejemplos de fe. El primer ejemplo, vamos a mirar la fe del centurión. Este centurión viene en el Evangelio de Mateo. Vamos a ir al Evangelio de Mateo. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 8, vamos a buscar Mateo capítulo 8. Vamos a ver qué es lo que dice Mateo capítulo 8 y el versículo 6. Vamos a leer el versículo 5, dice, Mateo 8:5, ya lo tenemos. Amén. Dice, y entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi siervo está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Pero miren la respuesta del centurión. Respondiendo el centurión, le dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, mas solamente di la palabra y mi siervo sanará. Y oyendo Jesús las palabras del centurión, se maravilló y dijo, de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Así que el centurión, ¿qué estaba demostrando? Fe, la verdadera fe. Pero miren lo que está diciendo el centurión. Jesús le dijo, mira centurión, yo voy a ir a tu casa y vamos a sanar a tu siervo. El centurión le dijo, no, Señor, yo no quiero que vengas a mi casa, porque no soy digno de ti. Simplemente, aquí, en donde estás ahorita, di la palabra y mi siervo sanará. Pregunta, ¿en dónde estaba puesta la confianza del centurión? En la palabra. En la sembra. Estaba puesta en la palabra que salía de los labios de Jesús. No era cualquier palabra, estaba puesto en lo que él estaba saliendo. Por eso el centurión le dijo, mi señor, esa misma palabra que tú vas a decir aquí es la misma palabra que tú vas a decir en mi casa. Así que
no hay necesidad de que tú estés presente en mi casa. Solamente di la palabra, porque eso es lo que realmente necesita mi siervo. Esa misma palabra se escuchó por primera vez en el establecimiento de esta tierra. Cuando Dios dijo, sea la luz. ¿Y qué ocurrió? Y se hizo la luz. ¿Qué fue lo que hizo que se hiciera la luz? La palabra, no la presencia. La palabra brotó de los labios y se hizo la luz. Así de igual manera, Jesús dijo, tu siervo sanará. ¿Qué fue lo que sanó al siervo? La palabra, no la presencia de Jesús. Amén. Por eso miren lo que va a decir. Jesús encuentra aquí cierta cualidad que denomina fe. Hablando del centurión, dice, cuando comprendemos lo que es, hemos hallado la fe. Entender el hecho es entender la fe. No puede haber ninguna duda al respecto, ya que Jesús es el autor de la fe. Y él mismo dijo que lo manifestado por el centurión era fe. Efectivamente, dice John, una gran fe. Y luego miren lo que dice, la pregunta, ¿dónde está pues la fe del centurión? Y miren la respuesta. El centurión deseaba la realización de algo. ¿Qué era lo que él deseaba? Que se sanara su siervo. Anhelaba que el Señor lo realizara. Pero cuando el Señor le dijo, yo iré y lo haré, el centurión lo puso a prueba diciendo, fíjense, el centurión está poniendo a Jesús a prueba. ¿Cómo lo está poniendo? Miren lo que dice Mateo, donde estábamos en el capítulo 8 y el versículo 9. Miren cómo lo está poniendo a prueba. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo soldados bajo mi cargo, y digo a este, ve y va, y a otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto y lo hace. Así de igual manera le está diciendo a Jesús, si tú tienes autoridad, solamente necesitas decir la palabra y se va a hacer lo que la palabra dice. Lo que tu palabra dice se va a hacer. Por eso miren, solamente dice, di la palabra y será hecho. Ahora, miren la respuesta. Por medio de que esperó el centurión que la obra se realizara. Por la palabra. Solamente por la palabra. ¿De qué dependió para la curación de su siervo? Solamente de la palabra. Y el Señor Jesús afirma que eso es fe. Entonces, mi hermano, ¿qué es la fe? La palabra. La convicción, confiar en la palabra, creer en la palabra. La fe, que es la palabra de Dios, es esperar que la palabra de Dios cumpla lo que dice.
Eso es la fe. Es decir, si Dios dice que es rojo, ¿qué es? Rojo. Si Dios dice que es negro, ¿qué es? Negro. No se puede cambiar, no se puede modificar. Si la Biblia dice que es sábado, es sábado. No se puede cambiar, no se puede modificar. Pero miren lo que va a seguir diciendo. Puesto que eso es fe, y la fe viene por la palabra de Dios, podemos esperar que sea esta misma la que enseñe que la palabra tiene en sí misma el poder para cumplir lo que dice. Y así es. Efectivamente, la palabra de Dios enseña precisamente eso y no otra cosa. Esa es la palabra fiel, la palabra llena de fe. Ahora, necesitamos, como dijo él, instrucción sobre la fe. Vamos a mirar otro ejemplo de cómo Dios obra por la palabra o cómo Dios obra por la fe. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pregunta, ¿cómo los creó? Por la palabra. Por la palabra. Y dice aquí, porque lo dice la Biblia, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellas por el espíritu de su boca. Porque dijo, y fue hecho. Mandó y existió. Antes de que dijese, ¿qué había? No había nada. Después de que habló, fue hecho. Fue hecho, y miren lo que dice. Solamente mediante la palabra. ¿Lo encontramos eso en la Biblia? Dijo Dios, sea la luz, ¿y qué fue? Fue la luz. Antes de esa palabra, ¿existía luz? Después de la palabra, ¿qué existía? Luz. ¿Qué fue lo que causó la creación? Simplemente la palabra. La simple palabra. Las tinieblas cubrían toda la faz del abismo. Dios quiso que allí hubiese luz, pero ¿cómo hacer para que hubiese luz allí donde todo era tinieblas? Habló una vez más y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Pregunta, ¿cómo vino la luz? Por la palabra. Por la misma palabra. La misma palabra pronunciada produjo la luz. Amén. El principio de tus palabras alumbran. Y luego sigue diciendo, no había expansión o firmamento. Dios quiso que lo hubieran. ¿Cómo trajo a la existencia la expansión o el firmamento? Dijo Dios, volvió otra vez a hablar, haya expansión y así fue. El mismo proceso con la tierra, el agua, la vegetación, las lumbreras y los animales. En todo Génesis 1 encontramos esta palabra. Y dijo Dios, y fue hecho. Es pues por la palabra de Jehová que todas las cosas fueron creadas. Él dijo la palabra solamente y fue así. La palabra hablada produjo por sí misma el resultado. Tal ocurrió en la creación y así ocurrió también en la redención. Curó a los enfermos, echó fuera demonios,
colmó la tempestad, limpió a los leprosos, resucitó a los muertos, perdonó los pecados y todo eso, ¿cómo lo hizo? Todo por su palabra. Todo por la palabra, Su palabra. por su palabra. En todo ello también Él dijo y fue hecho. Así que, ¿qué es la fe? La palabra de Dios. Vamos a mirar otro ejemplo de fe. En el libro de Génesis, en el capítulo 12, encontraremos al que todos conocemos como el padre de la fe de Abraham. Génesis 12:1. Esta es la fe que necesita tener el remanente para el tiempo del fin. Dice Génesis 12:1. Pero Jehová había dicho a Abraham. ¿Qué salió de los labios? La palabra. ¿Qué produjo esa palabra? Acción. ¿Qué produjo esa palabra en Abraham? Obediencia. ¿Qué decía la fe? La palabra de Dios. La fe decía, sal de tu tierra, de tu parentela. Sal de tu tierra. ¿Y qué hizo Abraham? Obedeció a la fe, obedeció a la palabra. Y Abraham dice que salió de su tierra y de su parentela. Sigue hablando la fe. Y miren lo que dice en el versículo 2, Génesis 12:2. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Y bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Qué le dijo la fe a Abraham? En el versículo 2. ¿Qué será él? Y bendeciré a los que te bendigan. La fe dijo, mira Abraham, te voy a hacer una nación grande. ¿Qué necesitaba Abraham ahora? Creer ¿Creer en qué? en la palabra. En la palabra. Creer en la fe de que la palabra se cumpliría. Sin embargo, ¿qué creen ustedes que hizo Abraham? Obedeció. Vamos a mirar. ¿A quién más le dio esta promesa Dios? A Sara. Porque Dios le dijo tanto a Abraham como a Sara, y a ti, Sara, te voy a hacer madre de naciones. Así que, ¿qué tenía que hacer Sara? Creer en la palabra de que Dios la iba a hacer madre de naciones. Sin embargo, ¿qué le ocurrió a Sara? Vamos a leerlo. Génesis capítulo 16, versículo 1. Dice, y Sarai, esposa de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar.
Dijo pues Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego que entres a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al dicho de Sarai. ¿Qué hizo Sara? No creyó. ¿No creyó en qué? No creyó en la palabra. Porque ahora Sara dice: bueno, yo tengo fe, pero le voy a ayudar a Dios. Y es que a Dios se le olvidó que yo soy estéril, que no puedo tener hijos. Pero Él me ha dicho que yo voy a ser madre de naciones. Entonces yo le voy a ayudar a Dios. Le voy a dar a mi esposo Abraham mi sierva, para que él y ella tengan un hijo, y entonces yo podré ser madre de naciones. ¿En qué dudó Sara? En la palabra. ¿Y qué es la palabra? Fe. Entonces, ¿en qué dudó? En la fe. Ahora, ¿Sara tenía mucha fe o poca fe? Miren lo que dice que es la fe. La fe consiste en depender solo de la palabra de Dios y confiar en que precisamente ella cumplirá lo que dice. La justificación por la fe es, por consiguiente, la justificación que depende de la palabra de Dios solamente. La comprensión de lo que la Escritura quiere decir cuando nos urge a la necesidad de cultivar la fe es más esencial que cualquier otro conocimiento a nuestro alcance. En esto falló Sara y Abraham. Miren lo que dice. La fe, ¿qué es? Esperar en que la palabra de Dios. Es esperar que la palabra de Dios haga aquello que dice que hará. Es esperar que Dios haga lo que. La fe es que si Dios dice, iglesia, vengo mañana, ¿qué va a ocurrir mañana? Va a venir. Va a venir. ¿Qué le faltó a Sara? Fe. Es decir, le faltó creer en la palabra de Dios. ¿Qué le ocurrió a Sara? Se desesperó. No supo esperar. No tuvo paciencia. Porque dijo, le voy a dar a Agar a Abraham. La fe es esperar que la palabra de Dios haga aquello que dice que hará y depender de la palabra solamente para el cumplimiento de lo que ella dice. Abraham es el padre de todos los que son de la fe. Su historia instruye pues sobre la fe. ¿Qué es? ¿Y qué hace por aquel que la ejerce? Cuando Abraham decide tomar a Agar por esposa, para que le dé a Ismael, ¿qué le pasó a Abraham? Pecó, no confió. Perdió la fe, perdió el conocimiento del poder de la palabra.
Perdió el conocimiento de creer que la palabra se iba a cumplir. Así que en esa prueba que Dios le está poniendo a Abraham, ¿cómo salió Abraham? ¿Victorioso o falló? Falló. ¿Se acuerdan de la cita que miramos en la mañana? Que muchos están esperando la lluvia tardía para ser transformados. Y luego dice ella, oh, ya cuántos vi sin amparo en el día de la angustia. Sin fe. ¿Salieron victoriosos en la fe o salieron derrotados? Miren lo que va a decir. ¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? ¿Qué dice la Escritura? Cuando Abraham tenía ya más de 80 años y Sarai su esposa era anciana, sin haber engendrado hijo alguno, Dios sacóle fuera y dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas. Así, dice, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu simiente. Y Abraham creyó a Jehová y contóselo por justicia. Aceptó la palabra de Dios y esperó que ésta cumpliría lo dicho. E hizo muy bien en eso. Miren a Sarai. Sarai, sin embargo, no puso su confianza solamente en la palabra de Dios. Recurrió a una estratagema de su propia invención. ¿Qué se inventó Sara? Hay que ayudarle a Dios. Hay que ayudarle para que yo pueda ser madre de naciones y Abraham, su descendencia, sea como las estrellas en el firmamento. Dijo a su esposa, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Ruégote que entres a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y miren lo que ocurre con Abraham. Abraham comenzó entonces a desviarse de la perfecta integridad de la fe. En lugar de anclar su confianza y dependencia solamente en la palabra de Dios, atendió Abraham al dicho de Sara. Entonces, ¿cuántas fe tenemos ahí? Tenemos dos tipos de fe. La verdadera fe y una fe falsa. ¿Cuál es la fe falsa? La que no confía en la palabra de Dios. La que no confía en la palabra de Dios. La que no espera la palabra de Dios que se cumpla. Y como no se cumple la palabra, entramos nosotros a arreglar el asunto de Dios. Esa fe no sirve. Sin embargo, miren lo que ocurre cuando nosotros queremos ayudarle a Dios. Como consecuencia, nació un niño. Pero el arreglo resultó ser tan insatisfactorio para Sarai. Y Dios dice, resultó ser tan insatisfactorio para Sarai que ella misma lo repudió. Y Dios mostró su repudio, ignorando totalmente el hecho de que hubiese nacido ese niño. Cambió el nombre de Abraham por el de Abraham.
Y continuó hablándole del pacto por el que sería padre de todas las naciones mediante la simiente prometida. ¿Quién es el que no cambió? Dios. ¿Y quién es el que sí cambió? Abraham, el hombre. Sin embargo, ¿qué es lo que vuelve a hacer Dios con Abraham? Le va a dar otra prueba, pero también le va a dar otra confirmación. Vuelve a hablar Dios y le dice: ciertamente Sara tu mujer te parirá un hijo y llamará su nombre Isaac. Ahora no solamente le dice: Sara te va a dar un hijo, sino que ahora Dios dice: te voy a confirmar mi fe, mi palabra. Y en mi confirmación te voy a decir que el niño que va a tener Sara se va a llamar Isaac. Y confirmaré mi pacto por alianza perpetua para su simiente después de él. Y en cuanto a Ismael también te he oído. He aquí que le bendeciré y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará y ponerlo he por gran gente. Pero le vuelve a decir Dios a Abraham: mas yo estableceré mi pacto ¿con quién? Isaac. Pregunta: ¿ya había nacido Isaac? No. ¿Pero qué le está recalcando Dios? La palabra. Mi palabra se va a cumplir. Mi fe se va a cumplir. Amén. Y dice: al cual te parirá Sara por este tiempo el año siguiente. Ahora, en esta prueba que Dios le está poniendo a Abraham, al que va a ser el padre de la fe, las cosas se hacían todavía más complicadas. ¿Por qué? Miren lo que dice. A todo esto, tanto a Abraham como a Sarai se les ha instruido, al serles hecha la promesa, que para su cumplimiento nada que no fuese la dependencia hacia la sola palabra podría ser la respuesta adecuada. Sarai comprendió que su estratagema no había aportado sino aflicción y perplejidad. Eso nos ocurre a nosotros cuando queremos hacer las cosas que a Dios le pertenecen. Y había, miren lo que causó el plan de Sara, y había retardado el cumplimiento de la promesa. Abraham comprendió que dando oído a las palabras de Sarai, había despreciado la palabra de Dios. Y ahora se veía obligado a abandonar totalmente ese plan para volver de nuevo a la palabra de Dios solamente. Pero ahora Abraham tenía ya 99 años y Sara 89. ¿Cuántos años tiene su mami, hermana? 88 y en mayo cumple 89. Mire, aquí tenemos una hermanita que casi llega a los 89 como Sara. Así estaba Sara. Imagine, y que le dijera al Señor: ¿sabe qué, hermana Mari? Pues va a ser madre otra vez. Calla, ay. Ya se está riendo. No, es imposible. Así estaba Sara. Por eso dice aquí: eso hacía más difícil, si cabe, el cumplimiento de la promesa. Y demandaba más que nunca una profunda dependencia de la palabra de Dios. Requería, miren lo que dice, más fe que anteriormente.
La primera vez que le dijo, Sara, en vez de tener 89, tenía 80 años. Pero ahora ya tenía 10 años más. Y entonces, como ya estaba más vieja, ella sentía que era más difícil que Dios cumpliera su palabra. Sin embargo, en esta ocasión, ¿qué hizo Sara? Creerle a la palabra. Ahora dijo Sara y Abraham, ahora sí vamos a depender de la sola palabra. Dios dijo y será. Así será. Ahora dice, era evidente que no se podía depender de ninguna otra cosa que no fuese la simple palabra de Dios. Se aplicaron a ceñirse estrictamente a ella para el cumplimiento de lo que dicha palabra contenía. Excluyeron toda obra, todo plan, toda maquinación, todo designio y aún todo esfuerzo originado en ellos. Y se aferraron de la sola fe. Echaron mano de la palabra solamente y dependieron absolutamente de la palabra para el cumplimiento de ella. ¿Qué dijeron? Bueno, en aquella primera vez yo te di a Agar. Le dijo Sara a Abraham. Pero ahora, Abraham, no te voy a dar a Agar. Ahora sabes qué tienes que hacer, Abraham. ¿Qué creen ustedes que le dijo? Lavarme los pies. Creer en lo que Dios les prometió. Sara le dice a Abraham, ¿sabes qué, Abraham? Pues ahora ponte a hacer lo que te corresponde. Dame un hijo. Aún así, estemos viejitos. 99 años. 99 años, Abraham. Pero dice el Espíritu profecía que Dios le dio fuerza a los dos. Era bien. Y miren lo que dice. Y ahora que el camino estaba despejado para que obrase la palabra solamente, ¿qué se quitaron primero de su mente? Los prejuicios. La mente natural. Se quitaron de aquí la mente natural, el yo, y empezaron a tener la mente de Cristo. ¿Cómo caminaba Cristo? Haciendo la voluntad del Padre. Dependía solamente de la palabra. Y miren lo que dice. Y ahora que el camino estaba despejado para que obrase la palabra solamente, la palabra efectivamente dice, obró. Y nació la simiente prometida. De ese modo, por la fe, por una dependencia no apuntalada por nada, por una dependencia en la sola palabra, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir simiente y parió aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó ser fiel el que lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya amortecido, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Y miren lo que dice. Y así se cumplió la palabra pronunciada a Abraham. Se cumplió la fe. Se cumplió la palabra. ¿A quién se los demostró? A Abraham, a Sara. Sin embargo, Dios los iba a probar
nuevamente. Dios le dice, mira Abraham, lo que te prometí, te lo he dado. Pero te voy a probar otra vez. Te voy a volver a probar. ¿Saben ustedes que cada vez que somos probados y superamos esa prueba, nos hacemos vencedores y nuestra fe va creciendo? Y en esa duda o pecado se empieza a ir. Y ya tenemos victoria sobre ese pecado. Ya no dudamos en la palabra, porque se ha cumplido. Miren lo que dice ahí mismo en Génesis capítulo 22, que es la historia del versículo 1. Dice, y aconteció después de estas cosas que, ¿qué dice la Biblia? Que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y aquí viene la prueba. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. ¿Cuál es la prueba ahora? Le pidió a su hijo, a su único hijo. Dámelo, dice. Pero ¿qué sabía Abraham? Que de ese hijo iba a venir la descendencia como las estrellas o la arena del mar. Sin embargo, dice, si de este hijo me va a salir una descendencia, y si ahora se lo tengo que dar, ¿de dónde va a venir mi descendencia? ¿No se está contradiciendo Dios? Porque primero me dice, mira, de este hijo te va a venir una descendencia. Y luego, aparte de eso, también me dice que con él va a establecer mi pacto. Pero ahora me está diciendo que yo le dé del que va a venir mi descendencia y con el cual él va a renovar mi pacto. ¿No es algo contradictorio lo que Dios está haciendo? De decir, primero me lo das y luego me lo quitas. Estuvo meditando. Por eso dice el pastor Trevor Jones, esa es una lección divina sobre la fe. Y eso es lo que significa nos urge a la necesidad de cultivar la fe. La fe que le fue imputada por justicia a Abraham, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Y no solamente por él fue escrito que le haya sido imputado, sino también por nosotros. Porque esa misma fe que tuvo Abraham, ¿quién la debe de tener? Nosotros. Especialmente cuando nosotros debemos de tener esa fe. Hoy y para lo que se nos viene. ¿O acaso lo que se nos viene va a ser fácil? No. Por eso necesitamos cultivar la fe. Y todos los que son de la fe son el creyente Abraham. Sí, y miren lo que dice. Todos quienes repudian las obras, planes, maquinaciones y esfuerzos
originados en ellos mismos. Es decir, esa es la fe que no debemos de tener. Y ponen enteramente su confianza y dependencia en que la palabra de Dios cumplirá lo que dice. Cuando Abraham y Sara renunciaron a todo su esquema de incredulidad que había dado como fruto a Ismael y se mantuvieron por la sola fe, dependiendo únicamente de la palabra de Dios, nació Isaac, el auténtico hijo de la promesa. Dando oído a la voz de Sarai, Abraham se había desviado de la línea de estricta integridad a la palabra de Dios, de la auténtica fe. Y ahora que se había vuelto a la palabra solamente, a la fe verdadera, debía de ser probado antes de que se pudiese cabalmente decir de él que su fe le fue contada por justicia. Así que ahora Dios lo va a probar. Pero ¿qué se supone que Abraham ya debía de conocer? La palabra. Había creído solamente la palabra de Dios, en contra de lo que Ismael representaba. Y había obtenido a Isaac, el auténtico hijo de la promesa. Y ahora, tras haberlo obtenido, queda por ver si retendría la confianza en la sola palabra de Dios, incluso en contra del mismo Isaac. Fíjense, Dios está poniendo por encima la palabra antes que la emoción o el sentimiento. ¿Qué sentía Abraham por Isaac? Pero ¿qué tiene que estar por encima del amor a un hijo? La palabra. La obediencia a la palabra. Ahora vamos a traerla a nuestro tiempo. En nuestro tiempo, ¿qué debe de estar o sobre qué debe de estar encima la palabra de Dios? Sobre todo, sobre padre, madre, hijos, nueras, suegros, hermanos, sobre organización, sobre ministros, sobre pastores, sobre amigos, sobre cualquier sentimiento o emoción. La palabra tiene que estar por encima de todo eso. Por eso, para el tiempo que nos espera, necesitamos una confianza, una fe, una obediencia a la estricta palabra de Dios. Por eso miren lo que va a hacer. Es así como Dios dijo a Abraham: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y miren lo que cuando Abraham toma a Isaac, miren con qué mente iba Abraham. Dice aquí: Abraham había recibido a Isaac de parte de Dios, confiando solamente en la palabra divina. Solo Isaac era la simiente que la palabra del Señor había prometido. Después del nacimiento de Isaac, Dios había confirmado la palabra declarando: en Isaac te será llamada descendencia. Y ahora la palabra de Dios le dice: toma a tu hijo, a tu único Isaac, y ofrécelo como una ofrenda ardiente.
Dios había declarado a Abraham, tu simiente será como las estrellas del cielo en número. Pero ahora Dios se los estaba pidiendo. En tu simiente serán benditas todas las gentes de la tierra. En Isaac te será llamada descendencia. Y ahora ofrece a Isaac como una ofrenda ardiente. Pero miren el razonamiento de Abraham en la palabra. Por eso cuando leemos la palabra, si hay algo que tenemos que quitar del yo, es nuestro sentimiento, nuestra emoción. No podemos leer la palabra con sentimientos ni emociones, porque eso va a echar a perder la palabra. Tenemos que leerla con la estricta confianza de lo que Dios ha dicho. Por eso miren lo que hace Abraham. Pero si Isaac era ofrecido como ofrenda ardiente, si era quemado, ¿qué sería de la promesa de que todas las naciones serían benditas en él? Esa pregunta Isaac. ¿Qué sucedería con la promesa de que su descendencia sería como las estrellas del cielo en multitud? Y sin embargo, la palabra era firme. Dámelo. Ofrece a Isaac como ofrenda ardiente. Abraham había confiado sin reservas en la sola palabra de Dios en contra de Ismael. Pero esto era más que confiar en la palabra de Dios en contra de Isaac. Era creer la palabra de Dios en contra de la palabra de Dios. Sí, porque por un lado dice, en Isaac te será llamada descendencia. Y por otro lado, a Isaac me lo tienes que dar en sacrificio. Y miren lo que ocurre. Y Abraham lo hizo. Esperando contra toda esperanza. Dios había dicho, tu simiente será como las estrellas del cielo. En Isaac te será llamada simiente. Ofrece a Isaac como una ofrenda ardiente. Y miren lo que hace Abraham. Abraham no insistió en que Dios debía armonizar esos pasajes. Para él era suficiente saber que todas aquellas declaraciones eran palabra de Dios. Sabiendo eso, confiaría en esa palabra, la seguiría y dejaría que el Señor armonizase esos pasajes si tal cosa fuese necesaria. Es decir, yo no entiendo porque me dice que en mi hijo van a salir gran multitud y descendencia, pero también me lo está pidiendo. Yo lo único que voy a hacer es hacer lo que su palabra dice. Este pensamiento es el que es el punto principal de todo. Abraham se dijo, Dios ha dicho, ofrece a Isaac como ofrenda ardiente. ¿Lo dijo Dios? Sí. Así lo haré, dijo Abraham. Dios ha dicho, Isaac te será llamada descendencia y tu simiente será tan numerosa como las estrellas del cielo. Una vez interferí en la promesa. ¿Cuándo fue eso? Cuando tomó a Agar. Dice, una vez interferí en la promesa y la estuve impidiendo hasta que rechacé todo lo que había hecho y me volví a la sola palabra. Y miren lo que dice. Entonces, de forma milagrosa,
Dios me dio a Isaac, la simiente prometida. Ahora Dios me dice, ofrece a Isaac, la simiente prometida, en ofrenda ardiente. Y dice, lo haré así. Dios me lo dio al principio mediante un milagro. Y mediante un milagro lo puede restaurar. Lo puede volver a la vida. Dice, no obstante, cuando lo haya ofrecido como una ofrenda ardiente, estará muerto. El único milagro que podrá entonces restaurarlo será el que lo devuelva de entre los muertos. Pero Dios es poderoso para hacer aún eso y lo hará. Ya que su palabra ha dicho que tu simiente será como las estrellas en multitud y en Isaac te será llamada descendencia. Incluso levantar a Isaac de entre los muertos no será para Dios más difícil que lo que ya ha hecho. Así que cuando Abraham le dijo a Isaac, prepárate las leñas, Isaac, porque vamos a ir al monte. Prepárate el burrito y dile a estos siervos que nos acompañen. ¿Qué llevaba Abraham en su mente? Cumplir la palabra. Obediencia a la palabra. ¿Qué mente llevaba? La mente de Cristo. Perfecta obediencia. ¿Pero qué más llevaba? Las cosas que necesitamos. Perfecta fe. Dios dijo y lo hará. Imagínense, eso es lo que necesitamos para este tiempo. Si Dios dijo, así lo hará. Y dice, incluso levantar a Isaac de entre los muertos no será para Dios más difícil que lo que ya ha hecho, ya que por lo que respecta a la fertilidad, tanto mi cuerpo como el de Sara no eran mejores que los de un muerto. Si este Dios nos volvió a dar fuerza vital, Amén. nos puede volver a dar a Isaac. ¿Cómo dudar del que ya me lo dio y yo entregárselo para que me lo vuelva a dar? Si es de Él, si Él me lo dio. Y luego su palabra me lo está confirmando. Y no obstante, Dios engendró a Isaac a partir de nosotros. Puede resucitar a Isaac de los muertos y lo hará. Bendito sea el Señor. Eso es fe, hermanos. Creer que la palabra se cumple y se cumplirá. Ahora les hago la pregunta. ¿Saben ustedes que en esta fe hay promesas para dos bandos? Hay promesas para los impíos, ¿sabían ustedes? Y hay promesas para los santos. ¿Saben cuáles son esas promesas para los impíos? Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Ustedes creen que esa palabra no se cumplirá? Se cumplirá. Se va a cumplir. Otra promesa para los impíos es: escóndannos del rostro del que viene sentado. No soportarían ya.
¿Ustedes creen que esa palabra no se va a cumplir? Sí. Otra promesa es: caigan sobre nosotros las peñas y escóndannos. ¿Ustedes creen que esa palabra no se cumplirá? Porque es la palabra de Dios. Amén. Mientras que por otro lado, a los santos también se les van a cumplir la palabra, la fe. En el mayor tiempo de angustia, cuando cada uno de nosotros estemos solos, sin nadie a nuestro lado, donde tengamos que depender única y exclusivamente de Dios, ¿cuál va a ser nuestra dependencia? La palabra solamente, nada más que la palabra. Jesús no va a estar ahí físicamente, pero ¿qué es lo que sí va a estar vigente? Su promesa, su palabra, y se va a cumplir. Amén. Pie de la letra. Al pie de la letra. Todo se va a cumplir al pie de la letra. Hay una cita en Primeros Escritos donde la mensajera del Señor dice que ella miró a un gran número de guardadores del sábado que no recibían el sello de Dios. ¿Y saben qué expresión aplica ella? Ella dice: aullaban. ¿Quiénes aullan? Los cobardes. Se lamentaban. Eso ayudaba a lamentar. A eso se compara el aullido, a lamentaciones. Ay, ¿cómo no sé, verdad? Yo no sé las palabras, por eso pregunté. Sí, está bien, hermano. Pero ese grupo de adventistas que dice que es un gran número, van a llorar y van a lamentarse porque no creyeron a la palabra, a la fe. Por eso cuando Dios dice que Él puede hacer un cambio en nosotros, ¿creemos en esa palabra? Sí. Amén. Sí. Debemos de aceptar esa palabra. Estaba decidido en la mente de Abraham, decisión. Se levantó y tomó a sus siervos y a Isaac y caminó por 3 días y llegaron al lugar que Dios le había dicho. Y cuando al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos, entonces dijo Abraham a sus mozos: esperaos aquí, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos. ¿Pero qué dijo Abraham? Y volveremos a vosotros. Como que ya sabía, Abraham iba decidido: yo voy, pero regreso con mi hijo. ¿Quién iría? Dice la pregunta. Yo y el muchacho iremos y volveremos a vosotros. Abraham confiaba en que Isaac regresaría con él tan ciertamente como que iba a ir. Así como voy, así regresaré. ¿Quién dijo esas palabras también? Jesucristo. Voy a mi Padre y volveré por vosotros. Se va a cumplir su palabra. Abraham esperaba ofrecer a Isaac en holocausto. Y luego esperaba verlo resucitar de las cenizas y regresar con él.
Era más allá de la fe. Era más allá de la fe. Por eso se le llama el padre de la fe. La razón es que la palabra de Dios había dicho: en Isaac te será llamada descendencia, y tu simiente será como las estrellas del cielo en multitud. Y Abraham confiaría precisamente en esa palabra en que jamás podría fallar. La palabra de Dios no falla, nunca falla y nunca fallará. Por eso miren cómo termina él. Eso es fe. fe. Eso es fe. Y así fue cumplida la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue imputado a justicia. Pero no solamente por él fue escrito que le haya sido imputado, sino también por nosotros, a quienes será imputado. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestros delitos y resucitado para nuestra justificación. Poner la confianza en la palabra de Dios solamente, depender solamente de ella, incluso en contra de la palabra de Dios, eso es fe. Esa es la fe que trae la justicia de Dios. ¿Qué necesitamos entonces? Confianza. Creer en la palabra, que esa se cumplirá. Por eso cuando Dios nos dice todas esas advertencias por medio del espíritu de profecía, ¿ustedes creen que no se van a cumplir todas esas palabras? Por eso cuando Dios dice que tenemos que salir del estado laodicense, porque si no, nos va a vomitar de su boca, ¿ustedes creen que eso no se va a cumplir? Sin embargo, hoy en día en la organización dicen que eso no se va a cumplir. Que Dios jamás puede rechazar a su iglesia. Que jamás puede rechazar a su organización. Yo les hago la pregunta. En el cielo expulsó al que estaba en la misma presencia de Dios. A los antediluvianos los destruyó. A los israelitas les quitó su templo, sus fiestas, sus ritos, sus ceremonias, su sacerdocio, y se apartó de ellos. ¿Se cumplió su palabra? A nosotros nos ha dicho que si no cumplimos sus requisitos, va a quitar su candelero de su lugar y lo va a colocar en otra parte. ¿Ustedes creen que no va a hacer eso? Sí, va a ser. Su palabra dice que sí. Por eso dice que debemos de salir de Babilonia, de toda contaminación. Y necesitamos a fuerza para poder dar el mensaje del fuerte pregón, la mente de Cristo y la fe de Cristo. Sin eso, estamos destituidos de la gloria de Dios. Por eso, hermanos, hoy el Señor nos está haciendo la invitación
a creer más que nunca en la palabra de Dios, que se cumplirá al pie de la letra. Como dijo en Mateo capítulo 5, hasta que el cielo y la tierra pasen, ni una jota, ni una tilde pasarán de mi ley. Nada, todo se va a cumplir al pie de la letra. Viene la ley dominical. Viene el pequeño tiempo de angustia, el gran tiempo de angustia. Y lo único que vamos a necesitar es la dependencia en la sola palabra de Dios. Por eso en esta tarde ya de que se ha ido el sábado, vamos a colocarnos de rodillas y vamos a pedirle a Dios a creer en esa sola palabra, la palabra de Dios. Vamos a ponernos de rodillas. Amantísimo Dios, que tu morada está en las alturas de los cielos. Aquí estamos, mi Dios, en tu día que acaba de culminar. Hemos aprendido, Señor, durante todo este día cuánto necesitamos de ti. Necesitamos que quites esta mente carnal y que coloques tu mente en nosotros. Y de igual manera, Señor, necesitamos que establezcas en este cuerpo, en esa mente renovada y transformada, la fe de Jesús. La obediencia a tu palabra, la perfecta confianza en tu palabra, el saber, Señor, que todo lo que has dicho se tiene que cumplir al pie de la letra. El saber, Señor, que tu palabra dice que va a haber un remanente que va a alcanzar a tener la mente de Cristo y la fe de Jesús. El creer, Señor, que aunque como Jacob pasaremos ese gran tiempo de angustia, tu palabra no fallará. Tu palabra se cumplirá. Y el saber, Señor, que si decidimos voluntariamente estar del lado de los impíos, aún esa misma palabra se cumplirá con respecto a lo que vas a hacer con los impíos. Señor, ¿cómo no creer en tu palabra? Si nos has dejado escrito que por la fe Abel ofreció mejor sacrificio que Caín, y que Abraham por su fe fue justificado. Ahora, Señor, a nosotros, en esta última generación que nos ha tocado vivir, nos toca tener esa misma fe, la fe de Abraham. Porque el mismo que dio esa fe, esa palabra, es el mismo Dios que la ha dado en este tiempo. Y así como se cumplió en el pasado, se cumplirá en el presente y en el futuro. Amén. Ayúdanos, Señor, a depender únicamente de tu palabra. Amén. Y que se pueda cumplir en nosotros lo que dice Isaías, capítulo 55, y el versículo 10 y 11. Porque como desciende del cielo la lluvia, y riega la tierra, y la hace germinar, así será mi palabra que sale de mi boca. Descenderá del cielo, y producirá en nosotros el querer como el hacer tu buena voluntad. Y producirá lo que su palabra quiere que produzca en nosotros. Por eso, Señor,
Ayúdanos a obedecer tu palabra, aunque se desplomen los cielos. Enséñanos, Señor, a obedecer a tu palabra por encima de todo y de todas las cosas. Por encima de nuestros hijos, por encima de nuestros esposos, por encima de nuestras esposas, por encima de cualquier cargo religioso, por encima de cualquier iglesia, de cualquier conferencia, de cualquier ministerio. Ayúdanos, Señor, a ser justos como tú eres justo. Ayúdanos, Señor, a denunciar la injusticia como tú lo hiciste. Y ayúdanos, Señor, a proclamar tu palabra tan sencilla y eficaz, con esa claridad tal y como está escrita. Ayúdanos, Señor, a desprendernos de cualquier sentimiento humano y ayúdanos a obedecer a tu palabra por encima de nuestros propios sentimientos y emociones. Así pues, Señor, en tus manos te pedimos esta oración. Bendice a mis hermanos aquí presentes. Bendice, Señor, a nuestros hermanos que están dispersados por todo el mundo. Y sigue preparando, Señor, a tu remanente, para que en ese remanente sea manifiesta la misma imagen de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Todo esto, Señor, te lo pedimos y te lo suplicamos en el precioso y bendito nombre de tu Hijo, nuestro querido y amado Salvador Jesucristo. Amén. Amén, Amén, Señor. Que el Señor les bendiga, hermanos. Le voy a pedir a mi esposa que pueda finalizar la transmisión.